Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a Monitor Económico aquí en el canal 5 Días en esta jornada de hoy, 5 de junio. Son las 10 de la mañana puntualmente, 24 grados la temperatura a estas horas en la ciudad de Asunción y Gran Asunción. Tenemos una jornada con cielo que se encuentra cubierto en este momento en nuestra capital. Para hoy se anuncian una máxima de hasta 29 grados centígrados en nuestra ciudad de Asunción. La humedad actual es del 63% y está soplando vientos al este y noroeste. Así se presenta nuestra ciudad capital a esta hora de la mañana. Dice la información de meteorología que se están formando algunos núcleos de tormenta que podrían estar afectando parte de Presidente Hayes y Boquerón. O sea, hacia la zona del Chaco hay probabilidad de lluvias y eso eventualmente podría ir desplazándose hacia esta zona de la región oriental. Pero vamos a mirar a ver qué nos dice también meteorología respecto a cómo se va a presentar en los próximos días. Para mañana martes dice fresco a cálido con cielo parcialmente nublado, vientos del noreste, máxima 28, mínima 18. Para el miércoles 28 de máxima, 16 de mínima, fresco a cálido con cielo parcialmente nublado, vientos del noreste. El jueves, fresco a cálido con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del noreste. Máxima 29 el jueves, mínima 17. Y el sábado, 30 de máxima, 20 de mínima. Fresco a cálido con cielo parcialmente nublado, vientos moderados del norte. Así que así se está pronosticando el estado del tiempo entonces para toda esta semana. Todavía no hay acá, por lo menos en este dato, actualización de lluvias, pero sí, porque acá estamos mirando solamente zona de Asunción, Gran Asunción, Departamento Central, pero hacia la zona del Chaco sí, por lo menos para los televidentes que nos siguen desde esa parte del país, hay alguna probabilidad de lluvia, dice. Presidente Hayes, Boquerón y también lluvias y tormentas con características similares se podrían dar hacia la zona de Ñeembucú, muy al sur del país, Misiones, e incluso un poquito más acá hacia el centro del territorio, y del centro de la región oriental, hacia Paraguarí. Es lo que dice por lo menos la última actualización del reporte meteorológico de la Dirección de Meteorología. Así que para estar nomás un poquito pendientes, ¿verdad? Porque parece, este es el pronóstico extendido, ¿verdad? Que teníamos a primera hora de la mañana, pero de alguna manera está comenzando a cambiar la estimación del clima para algunas partes ya de nuestro territorio nacional. Bien, como siempre, estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un coworking café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo Galería. Puedes hacer tus reservas al 0985-188-188. También con Estornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenido, somos innovación, somos Estornia Comunicación Estratégica. Contactarnos al 0983-946-663. También podés optimizar los retornos de tus inversiones. En Avalon tenemos las herramientas necesarias para asesorarte desde CDAs, bonos, acciones, fondos mutuos, inversiones inmobiliarias y mucho más. Conectate con nosotros a través de nuestras redes o ingresá a www.avalon.com.py porque hoy es el momento de invertir. Y con Epson estás listo para empezar de buena manera tus labores empresariales. Epson tiene las impresoras multifunción Epson EcoTam que ahorra tinta, cuida el medio ambiente y tiene una app que se llama Smart Panel que te permite tener o transformar tu teléfono celular en un centro de impresión y escaneo. Si registras tu impresora en la página web de Epson, tenés 2 años de garantía. Así que puedes ingresar ya a la página web www.epson.com.py. Vamos rápidamente a hacer nuestra revisión. Todas las mañanas siempre hacemos el repaso de los principales indicadores financieros. Y miramos cómo está la mesa de cambio, a ver cómo se está comportando el tipo de cambio en esta jornada de hoy lunes. Miramos los valores del dólar, el dólar guaraní, también miramos cómo estamos con respecto al real, el tipo de cambio con el real, con el peso argentino y el euro. Por el lado del dólar vimos un pequeño repunte, 7.220 en la compra, 7.280 en la venta. En el caso del real vemos un precio de 1.390 en la compra, 1.450 en la venta, peso argentino a 15 guaraníes en la compra, 17 en la venta y en el euro 8.200 en la compra, 8.400 guaraníes
en el precio de venta. De esta manera se está comportando el tipo de cambio y la cotización en esta jornada de hoy lunes. Pequeño repunte hemos visto entonces, o estamos viendo en la mañana de hoy con respecto al dólar, pero nada muy extraordinario después del pico que habíamos alcanzado la semana pasada en más o menos 7.350 en algún momento llegó a la moneda, luego se volvió a estabilizar. Otros datos que nos permiten mirar cómo estamos también, miramos el tablero internacional, precio de los commodities, tenemos el valor de los commodities agrícolas, la soja está a $496 el precio por tonelada, está repuntando poco a poco. Por el lado del trigo, $227 el precio por tonelada, y en el lado del maíz, $239 por tonelada. De esta manera se está comportando entonces se están comportando el precio de las materias primas agrícolas, las principales por lo menos en el mercado internacional. Perdón. Miramos por el lado de la importación, el heating oil, que vendría a ser el gasoil refinado, está a $2.36 el galón, también un aumento, y en las naftas $596 el precio también por tonelada, con un leve repunte en la mañana del día de hoy. Vamos a más datos, a ver cómo estamos en mercado de valores, y tenemos ya la actualización, muy interesante también, los números al cierre del mes de mayo, ¿verdad? Y tenemos los datos que nos hablan de que en el mes de mayo, puntualmente, tuvimos un valor negociado de 2.596.984 millones de guaraníes. Esto fue un 29% más que en el mes anterior. Estamos comparando mayo de este año respecto al mes de abril de este mismo año. Pero si comparamos mayo de este año respecto a mayo del año pasado, estamos viendo que hubo un crecimiento del 92.5%. Pero un crecimiento realmente muy fuerte, teniendo en cuenta que el año pasado fue un año de una caída más o menos en torno al 16% en el volumen de operaciones, y bueno, este año se está dando una recuperación muy interesante. Y si vemos finalmente en el acumulado, es decir, los primeros 5 meses del año pasado respecto a los primeros 5 meses de este año, estamos viendo un crecimiento del 74% en el mercado de valores de Asunción. Hemos acumulado al cierre del mes de mayo un volumen de negocios por 11.793.534 millones de guaraníes. Estamos hablando más o menos de 1.600 millones de guaraníes en volumen de negocios en la Bolsa de Valores de Asunción. Volumen negociado por instrumento, 98% han sido bonos, fondos de inversión, 1.2%, y el resto operaciones de compra-venta de acciones, que tienen una participación muy baja. Pero lo que llama acá un poquito la atención es que los fondos de inversión poquito a poquito están comenzando a tener ya una participación en la torta, digamos, de volumen negociado por instrumento, ¿verdad? A poco está creciendo. Por otro lado, miramos volumen negociado por moneda, un 72% de los instrumentos o del volumen total de los instrumentos negociados han sido en guaraníes y un 27% en dólares. Y si vemos volumen negociado por mercado, mercado secundario representa el 80% de todas las operaciones versus un 19.11% del mercado primario. Así que también el volumen o estos números tan fuertes que estamos viendo gracias a ese mercado tan dinámico de compra y venta de títulos que ya han sido emitidos. La reventa de los títulos es lo que está generando también este importante volumen de operaciones. Muy bien, hasta aquí nuestro primer repaso de los datos aquí en Monitor Económico. Hacemos una brevísima pausa. A la vuelta seguimos con más información.
En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre esté cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Tarjetas de crédito con más beneficios. Tarjetas Continental. Banco Continental tiene tarjetas de crédito con más beneficios para llenar el carrito o llenar el tanque de tu auto. Más beneficios para cuidar tu salud o financiar las vacaciones soñadas. Tarjetas de crédito con más beneficios. Tarjetas Continental. Entérate de todos los beneficios que Continental tiene para vos ingresando a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Aprovecha las super ofertas y gana premios increíbles. 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Compra ya mismo en Bristol con las cuotas más bajas y participa de la promo más grande del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR, loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. A cuatereí, perayo que peñemos en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capicedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito Curupí. Gracias, Curupí. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables. Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos.
Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días y nos vamos a panorama de Ocean City o Ocean City, Nueva Jersey. Estamos hablando en Estados Unidos, ¿verdad? Estas son imágenes en vivo y en directo. Ahora son las 10 de la mañana con 15 minutos, la misma hora que tenemos nosotros acá en Paraguay. Estamos en el mismo uso horario con ellos. Y la temperatura en esta zona de New Jersey es de 19 grados. También un poco similar, acá tenemos un poquito más de calorcito, pero están con buen clima también. Buen tiempo, vemos ahí parcialmente nublado en New Jersey. Y te comentamos un poco sobre este lugar. Ocean City es una ciudad ubicada en el condado de Cape May, en el estado estadounidense de New Jersey. En el año 2010, tenían una población de 11.000, ahora tienen más o menos unas 18.000 personas, ¿verdad?, viviendo justamente en este distrito. Los ingresos medios por hogar en la localidad son de $44.158 y los ingresos medios por familia de $61.731. Realmente un nivel, un poder adquisitivo importantísimo, ¿verdad? Y New Jersey es uno de los 50 estados que junto con Washington forman parte de los Estados Unidos de Norteamérica. Su capital es Trenton, la ciudad más poblada es Newark y está ubicado en el este-noroeste del país. Limita al norte con el estado de Nueva York y al este con el Océano Atlántico, que es lo que estamos viendo ahí, y al suroeste con la bahía de Delaware, que lo separa también del río Delaware y que lo separa a su vez con Pensilvania, ¿verdad? Se encuentra principalmente dentro de las extensas áreas metropolitanas de New York y de Filadelfia. La economía de New Jersey depende principalmente de la industria de la manufactura, farmacéutica y la prestación de servicios de transporte. Es uno de los estados más industrializados de los Estados Unidos. Los productos fabricados en el estado, así como otros productos producidos en el estado vecino, son exportados a través de puertos situados a lo largo de los ríos Hudson y Delaware. New Jersey es también uno de los líderes nacionales en producción de agentes químicos y ha sido el segundo estado más rico del país en ingresos promedio por hogar, que era lo que le estaba comentando hace un instante, que tiene un nivel de ingresos per cápita realmente altísimo. El turismo también es una de las principales fuentes de ingresos en el estado. Las principales atracciones turísticas son sus numerosas playas, localizadas en regiones relativamente poco pobladas, además de esto por sus numerosos jardines y parques, como por ejemplo el Parque del Estado del Jardín. Más de 100 batallas y enfrentamientos entre milicias estadounidenses y tropas británicas fueron realizadas en esta zona del país, en New Jersey. La más famosa ocurrió el 26 de diciembre de 1776, cuando George Washington realizó su famosa travesía por el río Delaware durante la batalla de Trenton, después de la independencia de los Estados Unidos. New Jersey fue el tercer estado en ratificar la Constitución del 18 de diciembre de 1787. Es parte de lo que dice un poco la historia, de a qué se dedican en esta parte de Estados Unidos. Un nivel adquisitivo tremendo el que tienen, realmente altísimo, como para que ustedes tengan una idea, digamos, ¿verdad? $44.000 es el ingreso promedio. Los hombres 42.000, las mujeres 31.000. Paraguay tiene cerca de $6.000 es nuestro ingreso per cápita, ¿verdad? Como para manejar nomás lo extraordinariamente alto que es el ingreso, digamos, promedio en esa zona de Estados Unidos. Obviamente este no es el número global del país, pero en esa parte de Estados Unidos hay un fuertísimo poder adquisitivo que tienen las personas, ¿verdad? Y muy interesante realmente los datos que ofrece también para conocer un poquito sobre cómo se vive. Y claramente el turismo es uno de los atractivos también de estas playas sumamente bonitas que estamos viendo en imágenes en este momento. Estos son imágenes en vivo y en directo que nos permite las pantallas o las cámaras internacionales, ¿verdad? Nos permiten ver un poco y hacer este pequeño viaje, irnos hasta los Estados Unidos, a New Jersey, para tener un poco este panorama de cómo está esa parte del país en Estados Unidos. Bien, nos vamos rápidamente a nuestro tema de análisis del día. Vamos a mirar datos de inflación. Se dio a conocer el viernes pasado el dato del índice de precios al consumidor. La variación fue de 0%. Y vamos a mirar en detalles cómo se construye ese 0% y cómo queda también el dato de inflación en lo que va del año. Tenemos el primer dato, dice en el mes de mayo la inflación fue de 0%, es decir,
exactamente los precios estuvieron como el año pasado. En el mes de abril ya se venía desacelerando. Fíjense ustedes, en las primeras dos columnas del lado izquierdo de su pantalla, aparte de donde está el mes, donde uno ve ahí el comparativo 2022-2023, notarán que enero habíamos tenido una inflación del 1%, 1.2%, luego ya se comienza a desacelerar los ajustes de precios. En febrero 0,5%, en marzo 0,4%, se repite en abril 0,4% y ya en mayo 0%, ¿verdad? Con lo cual se ve una tendencia de desaceleración en la variación de los precios de la canasta familiar, una canasta global de más o menos 460 productos. Si miramos en las dos columnas del medio, vemos que la inflación interanual, la inflación acumulada, ha cerrado el mes de mayo con un 2.5%, ¿verdad? Entonces, hay que recordar que para este año los agentes esperan que la inflación más o menos cierre en torno a 5%, ¿verdad? Y después vemos en el interanual, fíjense cómo habíamos arrancado el año con una tasa interanual del 7.8%, luego ya bajamos a 6.9%, 6.4% para marzo, 5.3% para el mes de abril y ya en mayo hemos cerrado en 5.1%. Con este dato, básicamente ya el Consejo Nacional de Salarios Mínimos puede tomar los números del Banco Central del Paraguay para hacer la recomendación del ajuste del salario mínimo, que estaría más o menos en torno a este número, 5.1% de aumento, que en términos nominales eso significaría un ajuste de aproximadamente 130.000 guaraníes. Si se concreta ese ajuste de 130.000 guaraníes, el salario mínimo que está hoy en 2.550.000 pasaría a 2.680.000 guaraníes. ¿Verdad? Son números aproximados que, estuvimos hoy justamente en nuestras páginas en 5 días dándole los cálculos para que la gente vaya teniendo ya un panorama, sobre todo los empresarios que son los que tienen que pagar estos salarios para su personal, de cómo se estaría moviendo o en qué números se estarían dando los ajustes del salario mínimo legal, que por lo que dice la ley del Código Laboral se tiene que revisar como cada mes de junio se hace habitualmente. Así que estos son los números. Vamos a mirar el siguiente dato también, que nos permite ver cómo estuvimos desagregando. Esos son los números así a nivel general. Miramos la tasa de inflación en los bienes alimenticios y vamos a ver la variación interanual. Y miramos de este cuadro grande, miremos el lado que está pintado en azul. ¿Viste? Lo celeste sería, digamos, cómo se estuvo comportando el año pasado, a mayo del año pasado. Y ahora miremos lo del 2023. Y arrancamos con las variaciones interanuales, ¿verdad? Porque nos pintan un poco cómo estamos posicionados hoy respecto al año pasado, y ahí tenemos una idea del impacto en el último año en los diferentes rubros que están aquí desagregados. Y tenemos, por ejemplo, que por el lado de los bienes alimenticios hubo un aumento interanual del 7.5%, ¿verdad? En general, digamos, los alimentos están 7.5% más caros. Los bienes alimenticios, sacando todo lo que tiene que ver con frutas y verduras, están en un 7.9%. Otros bienes están en un 4%, ¿verdad? Hubo un aumento del 4%, y el total de los bienes se acumulan un aumento del 5.5%. Si miramos por el lado de del servicios, vemos un incremento del 4.5%, y en lo que tiene que ver con renta o alquileres hubo una variación positiva, es decir, un incremento del 2.3%. Total de servicios y renta nos da un aumento en el costo de vida del 4.2%, y si tomamos todos los rubros y promediamos y hacemos el resultado final del IPC, que es el índice de precio al consumidor, vemos que en el último año, tomando de mayo de este año a mayo del año pasado, la canasta familiar, esa canasta ampliada que tiene el Banco Central para hacer su política monetaria, nos muestra que el costo de vida ha aumentado en un 5.1%. Es el dato, entonces, al cierre de mayo que arroja, desagregando un poco por segmentos, este informe de inflación del Banco Central del Paraguay. En la semana vamos a seguir mirando ya un poco más desagregado otra vez de esto que estamos viendo ahora. Estamos viendo ahora bienes alimenticios, pero ya vamos a ir mirando por productos para ver cómo estuvo variando el precio de los combustibles, cómo estuvo variando el precio de cada uno de los alimentos, el precio de la carne, ¿verdad? Los tipos de carne, para ir teniendo más desmenuzado este informe
de precios del Banco Central, que siempre es interesante mirarlo para entender cómo está la economía y sobre todo cómo está golpeando también el bolsillo de las familias en nuestro país. Hoy miramos los datos generales, pero en la semana iremos mirando paso por paso para ir teniendo en cuenta entonces cómo se va construyendo este número. Hacemos ahora una breve pausa. A la vuelta seguimos con más datos para analizarlo aquí en Monitor Económico. En este lugar conectamos, respaldamos y protegemos los recursos que hacen crecer a muchas empresas. Como a la cafetería de Emilia, a quien le brindamos conectividad para que siempre estés cerca de sus clientes. O la importadora de Martín, que puede trabajar desde donde quiere y tiene respaldada y accesible toda su base de datos. Y también a la empresa internacional que dirige Diego, que tiene la seguridad de contar con protección ante ciberataques y así resguardar a la empresa, sus clientes y colaboradores. Porque sin importar si son pequeñas, medianas o grandes, ya son más de 50.000 las empresas que nos eligen para impulsar su crecimiento. Tigo Business. Conexiones que impulsan. Tarjetas de crédito con más beneficios. Tarjetas Continental. Banco Continental tiene tarjetas de crédito con más beneficios para llenar el carrito o llenar el tanque de tu auto. Más beneficios para cuidar tu salud o financiar las vacaciones soñadas. Tarjetas de crédito con más beneficios. Tarjetas Continental. Entérate de todos los beneficios que Continental tiene para vos ingresando a bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. Aprovecha las super ofertas y gana premios increíbles. 100 millones de guaraníes en efectivo y una fabulosa Volkswagen Amarok Full Equipo 0 kilómetro. Compra ya mismo en Bristol con las cuotas más bajas y participa de la promo más grande del país. Bristol, la mejor casa de electrodomésticos del país. Cierto, no tengo wifi. Sin conexión café, ahora con el pack WhatsApp ATR estás a 1000 y de estar siempre conectado. ¿Qué? 24 horas de WhatsApp por 1000 guaraníes. ATR, loco, WhatsApp siempre conectado por 1000 y en todos lados. Personal Flow, conectate conmigo. Conexión total. Nosotros las yuyeras tenemos para todos los gustos. A algunos les gusta el mentaí, a otros les gusta el agrial. A cuatereí, pero yo que peñé mucho en nivel. El famoso menta boldo, ¿verdad? El capi cedrón. A muchos les gusta con el mentaí y yo le preparo con curupí menta limón. Para los que nunca cambian, curupí tradicional. Curupí me regaló este puesto acá para estar cerca de los clientes. Hoy somos más de 50 yuyeras que contamos con nuestro carrito curupí. Gracias, curupí. La vida está hecha de momentos. Algunos son cálidos y tiernos. Otros, un poco más íntimos. Y también están aquellos divertidos e inolvidables.
Pero hay algo que todos estos momentos tienen en común. Nuestras ganas de compartir contigo y de darte el mejor servicio. Ogausho, 22 años acompañándote en todos tus momentos. Grandes beneficios en Farma Oliva con Banco Continental. Todos los martes, pagando con las tarjetas de crédito Continental, en todas las sucursales de Farma Oliva tenés 35% de ahorro, más 3 cuotas, sin intereses. Beneficio sujeto al límite de compra. Más información en bancontinental.com.py. Continental, inspirados en la grandeza paraguaya. ATR, ¿eh? Agarra la fibra de personal y viví conectado. Conéctate a todo, ya no tenés excusas para quedarte afuera. Si acá tenemos todo. Y que te alcance el Wi-Fi para que estés contento. Personal Flow, conéctate conmigo. Muy bien, seguimos en Monitor Económico por el canal 5 Días. Es momento de ir a nuestro espacio de entrevistas y hoy queremos hablar de un tema que la semana pasada fue nuevamente puesto sobre la mesa en esta reunión que hubo en Brasil. Ustedes saben que se reunieron presidentes de 11 de los 12 países de Sudamérica, con el presidente Lula da Silva del Brasil, que fue el que convocó, digamos, a todos los mandatarios. Él está de alguna forma intentando reactivar lo que en algún momento fue el UNASUR. Y también se puso sobre la mesa esto que ya se ha mencionado en reuniones anteriores en el Mercosur, de poder tener una moneda única para la región. ¿Qué tan factible es? ¿Qué tan conveniente o no es para Paraguay? Vamos a hablar con el economista, él está con nosotros para conversar con nosotros sobre este tema. Wildo González, él es economista y es una persona muy entendida también en todo lo que tiene que ver con política monetaria, así que vamos a consultarla a él. ¿Cómo estás, Wildo? Muy buenos días. Buenos días, Samuel. Un saludo a la audiencia y muchas gracias por la invitación. Bueno, habla del tema moneda única, ¿verdad? En la región y se menciona esto de poder tener una sola divisa que recorra por todo nuestro continente. Nos ponemos a pensar, bueno, Paraguay este año su moneda, el guaraní, cumple 80 años, ¿verdad? Y es una de las monedas más antiguas. Entonces ahí la primera pregunta que surge es, ¿nos conviene o no tener una moneda regional, perder todos estos años de historia que tiene nuestra moneda? ¿Y nos sería conveniente también para una economía pequeña como la nuestra pasarnos a otro tipo de divisas?
Queríamos conocer un poco tu opinión sobre esto que se viene debatiendo. Seguramente en la próxima cumbre del Mercosur que se va a hacer el mes que viene se va a volver a poner sobre el tapete porque es una idea que lo viene impulsando fuerte Brasil, acompañado por Argentina, que también está de acuerdo con esto. ¿Qué pensás al respecto, Weldo? Mira, particularmente, yo creo que también no me parece una opción apropiada de eso. Yo creo que hay muchos temas que tienen que ser tratados antes de siquiera ponerse a hablar en algún tipo de moneda común. O sea, nuestras economías son, a pesar de estar muy integrados al ciclo económico de Brasil o Argentina o los demás países, no tenemos mucho en común en términos de ciclo. Y de hecho, algo que mencionaron varios colegas, incluso también en la prensa salió bastante, cuando se mencionó inicialmente eso, yo sinceramente pienso que es una idea descabellada. Nosotros necesitamos tener un tipo de cambio flexible, eso es algo que nos permite absorber los shocks externos. El tipo de cambio termina siendo como un buffer que permite suavizar la intensidad de los shocks externos. Si nosotros tuviéramos un tipo de cambio fijo, todos los shocks externos te pegan directamente y eso causa profundo desequilibrio. Y en ese caso, como probablemente algún estudiante de macro a estar estudiando probablemente ahora, o sea, a estar encontrando que cuando uno tiene un tipo de cambio fijo, como le dice su libro de texto de macro, uno tiene que tener una política fiscal muy flexible. Y esa no es la realidad. La política fiscal no necesariamente es muy flexible, tiene su proceso, tarda en reaccionar, comúnmente siempre es como más lenta y tiene un horizonte de política como más de mediano y largo plazo. El corto plazo siempre está centrado en la política monetaria, que es donde afecta necesariamente a la intensidad de la actividad económica en un país como nosotros, que tenemos meta de inflación a través de la tasa de interés, entonces no va a ser bastante complicado, porque Argentina tiene un montón de temas que tiene que solucionar, son parte de la idiosincrasia propia que tiene que van, no quiero decir décadas o años, pero hace mucho tiempo. Y Brasil es una economía que hace mucho tiempo se estuvo ordenando, o sea, ya tiene un nivel de estabilidad macro un poco más decente, pero igual tienen todavía una especie de adversión o miedo a la inflación. De hecho, eso hace que incluso su propio Banco Central reaccione siempre con mucha intensidad a los shocks de inflación y hace que tengan la tasa política monetaria bien alta. ¿Por qué? Porque a ellos les preocupa bastante el tema de la inflación, porque son países que tienen antecedentes inflacionarios muy intensos. Argentina, bueno, ahora tiene una inflación de 100 y algo, pero hace poco, o sea, en los 90 ellos tuvieron hiperinflación, Brasil también tuvo hiperinflación. Nosotros tuvimos inflación alta también en un periodo en los años 80, en la época de la dictadura, pero tuvimos inflación alta, no fue una hiperinflación. De hecho, nuestro periodo de mayor inflación, o sea, la inflación más alta que tuvimos fue la dictadura. Después cayó la dictadura y empezamos a converger a nivel de inflación cada vez más bajo, con mucha volatilidad en los 90, pero en los 2000 vinieron las grandes reformas macro que estabilizaron la economía y ahora la inflación no te digo que no es un problema, pero no es algo que preocupe demasiado como sucede en otros países. Entonces, para que pueda haber una moneda común, tenemos que tener muchas cosas. Inflación baja, estable y predecible en todos los países. Eso no pasa en los países del Mercosur, salvo nosotros, creo. O sea, eso ya es un poco más de como tirándose brillo a uno mismo en nuestro país. Y escuchan, a lo mejor nuestro ciclo es un poco volátil, pero es por el ciclo agrícola, no por los constantes shocks que genera nuestra economía. Sí, y de hecho en la cumbre o en esta reunión, porque en realidad fue una reunión de presidentes más que nada, ya salió Uruguay a decir nosotros no estamos de acuerdo. Paraguay, si bien es cierto, no dio una expresión así muy contundente, pero por lo que hemos escuchado de técnicos tanto de la banca central como también del Ministerio de Hacienda, tampoco estaríamos nosotros acompañando esto. Y la pregunta que uno se hace es, al tener a los dos grandes países que son con los que más comerciamos
en materia de importación y exportación, ¿eso no podría ejercer nos podría ejercer algún tipo de presión para llevarnos hacia esta iniciativa, Abuelo? No veo que ellos tengan elementos para poder presionar. O sea, nosotros somos un país bien independiente, estamos muy integrados comercialmente a ellos, pero no hay. O sea, Uruguay, como mencionaste, efectivamente se mencionó en contra de eso. Chile, que es un estado asociado, también se mencionó en contra de eso. De hecho, creo que a los 5 minutos que se dijo eso, empezaron a hablar las principales figuras económicas de Chile a decir que ellos no, vamos a decir como dicen los chilenos en común, así que no estaban ni ahí con eso. Pero, y yo creo que también nosotros, los técnicos, tanto en Hacienda como en el Banco Central, mencionaron eso. O sea, es bien complicado eso. A lo mejor puede ser algo muy lindo en términos como político, ideológico y un montón de cosas, pero pragmáticamente es imposible. Claro. Y una consulta también que me gustaría entender, existe, o por lo menos Paraguay, nuestro Banco Central ha firmado unos convenios con la Banca de Argentina, la Banca Central de Argentina, creo que la de Uruguay y de Brasil para hacer estos sistemas de compensación en materia de comercio exterior con nuestras mismas monedas. Es decir, yo te vendo a vos, Wildo, que vos, supongamos que estás en Uruguay, te vendo soja, ¿verdad? Y cotizada en guaraníes, vos me pagas en pesos uruguayos, pero yo recibo de nuevo en guaraníes. Hay un sistema de compensación que se había trabajado por muchos años, que eso ya está en funcionamiento, por lo menos el instrumento está dispuesto, pero que por lo menos por lo que hemos hablado con gente de los bancos acá, muy poco se está utilizando todavía ese sistema. ¿A qué se debería eso? ¿Y podría eventualmente ser una alternativa para no tener una moneda única, abuelo? Mira, probablemente es un tema más de costos transaccionales que puedan estar asociados con eso y un poco eh, también relacionado al tema de que el precio de las materias primas está fijado en dólares. O sea, nosotros vendemos la soja y la soja se cotiza en el mercado internacional, está en dólares. O sea, uno tiene de referencia la cotización de la soja en Chicago, a lo mejor acá de Rosario también tiene un poco de referencia, pero está en dólares. Nosotros compramos combustible que se cotiza internacionalmente, está en dólares. Entonces, es muy difícil hacerle el quita al dólar. De hecho, eso es algo que académicamente muchos también se habían preguntado si alguna vez el dólar estaba empezando a llegar a su fin. Pero eso es algo que siempre, cada cierto tiempo surge, cada cierto tiempo se habla. Y surgió con mucha fuerza, esto especialmente después que China irrumpió fuertemente y empezó a crecer fuertemente. Ahora se empezó a hablar de vuelta de esto, más o menos a nivel global, ahora con el tema de las sanciones de Rusia, que especialmente algunos países están pensando y empezando a tratar de ver mecanismos para tratar de evitar las sanciones internacionales y van buscando acuerdos regionales para evitar el uso del dólar. Pero indefectiblemente se termina usando el dólar. Eso es algo que hasta que el precio de la soja de referencia deje de estar en dólares o el precio del combustible deje de estar en dólares, no hay forma de no usar el dólar. Y de hecho es bien interesante porque cada cierto tiempo eso. Y por ejemplo, algo que, por ejemplo, que la gente académicamente mencionaba, que era el tema de que China estaba creciendo, que China iba creciendo, un montón de cosas que iba a sustituir, íbamos a usar el yuan como una moneda de referencia, pero ahora China se está estancando. O sea, de hecho, la expectativa de crecimiento a largo plazo de la economía de China está muy por debajo de lo que era una década atrás, cuando ellos crecían en torno al 10%. Ahora están en un periodo en el que muchos creen que incluso pueden llegar hasta acá y probablemente va a empezar a tomar la postada empujando el, el comercio internacional, el comercio exterior. Algunos dicen que puede ser India, que tiene un potencial para crecer por la población que tiene. Entonces, eso es algo que se va dando y probablemente los cambios cuando se dan
se dan tan lentamente que al final no termina siendo perceptible. Fíjate lo que le pasó, por ejemplo, a la libra esterlina. Recuerda que la libra esterlina era la moneda que se hacía comercio exterior en los 1800. Y recordate que por algo Londres le decían la City, o sea, era la referencia de la cotización de todo. De hecho, en algunos casos, algunos commodities sigue siendo, como por ejemplo el cobre o los metales, la bolsa de metales de Londres sigue siendo una referencia muy importante para esos commodities. Pero ahora la mayor parte de todo lo que transamos está en Nueva York. Y el cambio no fue algo así que se haya dado en un año, 2 años, sino que fue un cambio paulatino al que probablemente la sociedad no se dio cuenta en ese momento. Y de golpe ya estábamos ya en un periodo de dominancia del dólar. Y cuando suceda eso, probablemente no nos vamos a estar dando cuenta y probablemente va a ser en mucho tiempo, probablemente. Totalmente. Ahí también hay que poner, o sea, un poco la situación en la que están los diferentes países en materia de cotización de su moneda respecto al dólar, ¿verdad? Argentina, claramente, entiendo yo que está un poco apoyando esta idea de Lula, porque ellos están viviendo una situación, una depreciación de su moneda terrible, ¿verdad? Que este año incluso estuvieron muy cercanos en el dólar blue, que le dicen, cerca de 500 pesos por cada, pero 500 pesos por $1, digamos, ¿verdad? Que es la situación en la que ellos están viviendo. Situación que no se da con nosotros, ¿verdad? Que nosotros nuestras devaluaciones de la moneda no llegan ni al 10% por año, con lo cual la situación de Paraguay es totalmente distinta a la que eventualmente tiene Argentina o Brasil, Wildo. Sí, totalmente distinto. Mira, si yo te digo, por ejemplo, de que la expectativa del tipo de cambio a diciembre del 2024 podría ser de 7.500, te va a espantar, ¿verdad? O sea, 7.500, mucho más. Pero es una depreciación de apenas el 3%. ¿Me entendés la diferencia que hay entre eso? O sea, como las magnitudes son diferentes, como es otra cosa. Pero, y aparte Argentina, tiene un tema aparte. O sea, hay mucha gente que sigue a Argentina con mucho más cuidado que yo, probablemente. Pero incluso ahí está el tema de que van a dolarizar, no van a dolarizar. Entonces ya hay economistas argentinos que están en buenas universidades de Estados Unidos, incluso quitando papers sobre dolarización. Entonces hay un tema, ellos están en un problema bastante serio en todo caso, en términos de cambiarios, de balanza de pago. Totalmente. Una última consulta tengo, porque se habló mucho y recién estábamos mostrando los datos del índice de precios al consumidor y sé que entendés bastante también del tema. Cuando sale el dato del 0% en el mes de mayo, ¿verdad? Obviamente eso genera un impacto mediático, digamos, fuerte en la gente al pensar de que no variaron prácticamente los precios, ¿verdad? Con lo cual después cuando vemos el desagregado sí vemos que hay precios que subieron, hay precios que bajaron, pero en esa especie de balanza al final quedó en cero en la comparación. Pero un tema que seguramente habrás escuchado hablar varias veces es si en realidad el salario mínimo tiene que ser medido primero en base al IPC que tiene el Banco Central o debería ser el INE el que hace esa medición y no sobre esa canasta tan amplia que tiene el Banco Central, sino sobre una canasta básica de alimentos donde efectivamente la variación de esos precios estén un poco más cercanos al consumo que tiene el trabajador o el obrero, digamos, que percibe el salario mínimo. ¿Tenés alguna opinión respecto a ese debate que varias veces se ha puesto sobre la mesa sobre quién mide y qué se mide para analizar el ajuste del salario mínimo? Mira, por el tema, primero, hay que partir del punto bien claro de lo que dijiste. O sea, que yo creo que tenés bastante razón en lo que dijiste. No es que la inflación no haya cambiado. O sea, hay un montón de precios que están detrás que varían y en el neto termina siendo cero. Y de hecho algo que probablemente a la gente se le escapa, ahora que yo diga probablemente vas a fijar un poco más, pero la inflación tiene bastante estacionalidad. O sea, estacionalmente siempre la inflación de mayo suele ser baja. La de también suele ser baja. Entonces, no es para nada fuera de lo común tener una inflación de cero en mayo. O sea,
De hecho, probablemente a muchos en el mercado les sorprendió, pero en realidad era bastante esperado. O sea, no es raro eso. Ahora, dicho eso, ¿quién mide o quién no mide? El Banco Central está midiendo bien. O sea, siempre la inflación es un debate, especialmente en periodos en que hay alta inflación. Y yo no tengo claro todavía cómo pueda llegar a hacerse para que esa parte salga del Banco Central. Hasta ahora yo creo que está bastante bien ahí, están haciendo bien su trabajo. Tener que pensar que ellos cada cierto tiempo son auditados incluso por organismos multilaterales, están la forma de medir inflación es bien estándar en todo el mundo para que justamente sea algo que sea comparable, medible y que no tenga una idiosincrasia propia. Recordate el problema que fue en Argentina cuando de golpe ellos empezaron a cambiar el dato de inflación y el problema de credibilidad que generó bastante eso. Entonces, eso es algo que siempre hay que cuidar. No es menor el tema de medir inflación. Ahora, dicho eso, el tema de que cuánto tenga que aumentar o no el salario mínimo. Hay que reconocer que el salario mínimo no es un salario de base. O sea, es un salario no necesariamente que tiene que ser el estándar para todos, es un salario de entrada al mercado de trabajo. Ahora, hay algunas economías que incluso tienen un salario más bajo en el fondo para tratar de incentivar la entrada de la gente al mercado de trabajo. Hay otras economías que tienen un salario mínimo un poco más alto, pero probablemente tienen una economía mucho más formal, mucho más, eh, con mucho más elementos de protección social y que están ligados a eso, que hace que no sea complicado que tengan un salario mínimo más alto. Ahora, la percepción mía que yo tengo es que siempre los salarios tienen que estar indexados a la inflación. ¿Por qué? Porque justamente eso hace que la inflación tenga un efecto limitado en los salarios. Si es que uno incrementa los salarios artificialmente no sé, al 50% más, vamos a decirle, porque probablemente, no sé, siendo bien, ah, para un elemento exógeno, alguien quiera hacer buen tipo y diga, no, ahora vamos a subir el salario mínimo 50% más. La única cosa que va a hacer es que la pyme, que era formal, o sea, va a despedir gente probablemente y va a generar probablemente un retroceso en el empleo formal. O directamente va a hacer que se incremente, se, se, se salga gente del mercado de trabajo, gente que se quede desempleada. Ahora, dicho esto, también es importante recordar justamente el paper que escribió el Nobel, que creo el año pasado, antepasado, el CAR, que justamente analizaban el impacto del incremento en un salario mínimo del desempleo y encontraban que no tenía efecto. Pero estamos hablando de un contexto de incremento del salario mínimo limitado. Estamos hablando de un contexto de incremento del salario mínimo fuerte, exagerado al 50%. Entonces, ahí hay que tener un tema, porque uno lo que tiene que tratar es que la mayor cantidad de personas se incorporen a la economía formal. ¿Por qué? Porque es la que te permite tener más estabilidad, más seguridad y un montón de otras cuestiones que ahora la informalidad no tiene. Entonces, ahí hay que tener cuidado con eso. Es una economía muy informal. Y el punto de entrada al mercado formal es un tema que siempre tiene que tenerse muy en cuenta y hay que tener mucho cuidado con eso. Sí, totalmente. No, y los datos del INE nos habla que son más o menos 1.800.000 personas que están ocupadas, pero lo hacen de manera informal, es cerca del 64%, con lo cual si eventualmente se dan ajustes muy fuertes, como ocurre en la Argentina, ahora que ellos conversaba justamente hace unas semanas que estuve en Buenos Aires y le preguntaba cuántas veces aumentan ustedes el salario acá en Argentina con estos niveles de inflación por sobre el 100%, y me decían ellos por lo menos 3 veces como mínimo. Imagínate todo lo que eso generó en materia de problemas de desempleo, de aumento del nivel de la pobreza, de inestabilidad, problemas también para hacer proyecciones de inversión. O sea, no es tan sencillo el hecho de, así como están pidiendo ahora los gremios, aumentar nomás 37% y esperar que todo siga como está ahora funcionando, Wildo. No, sí, eso no es gratis, eso es un tema. En Argentina la gente recibe el sueldo y la primera cosa que lo que hace a la 1 hora ya está tratando de comprar dólares para mantener su poder de compra. Acá la gente no hace eso. Entonces, de hecho, un amigo argentino venía y le parecía raro que, que la gente no cambie inmediatamente
su ingreso laboral o su ingreso de negocio a dólares y tenga esos guaraníes, porque están en otro entorno. Entonces, es distinto eso. Sí, totalmente. Wildo, te agradezco muchísimo por esta conversación, realmente muy interesante siempre poder conversar y analizar los temas económicos y bueno, gracias por compartir con nosotros tu experiencia y tu conocimiento sobre estos temas. Dale, muchas gracias a la invitación y saludos a la audiencia. Gracias, Wildo González, él es economista, siempre conversando con nosotros, hace muchos análisis, sobre todo análisis académicos muy interesantes sobre temas económicos, es economista también principal de una de las principales bancas de inversión en nuestro país y siempre es un gusto poder conversar con él. Bueno, nos quedan unos cuantos minutos como por lo menos para mirar a algunos datos, teníamos nuestro monitor global y queríamos ver, hablando de inflación, cómo estamos en la región, porque estos son números sumamente interesantes y que se dieron a conocer la semana pasada. Cerramos al mes de mayo con una inflación interanual del 5.1%, pero si miramos al mes de abril, que ahí es donde comparativamente tenemos los datos de todos los demás países, fíjense ustedes que Paraguay había cerrado el primer cuatrimestre con un 5.3% de inflación interanual y Argentina, que está ahí pegado a nosotros, está con un 109% de inflación interanual al cierre del mes de abril. Bolivia sí tiene una inflación interanual más baja que la nuestra, 2.7%, después le sigue Brasil 4.1%, Chile 9.9%, que Chile también viene de una inflación importante que ha sufrido en el último año y medio, teniendo en cuenta que Chile, por ejemplo, tiene metas de inflación en torno a 3%, con lo cual tener un 9.9% para ellos es una inflación altísima, ¿verdad? Colombia también, que siempre ha promediado entre 3.5% de inflación interanual, ahora estaba cerrando el mes de abril con un 12.8%. Ecuador 2.4%, Perú 7.9%, ¿verdad? Uruguay 7.6%, México 6.2%, Estados Unidos 4.9%, ¿verdad? Que Estados Unidos el año pasado llegó a 8% de inflación. Alemania 7.2%, zona euro 7% y China 0.1%. Ahí tenemos entonces la gráfica de cómo ha evolucionado la inflación en distintas economías, incluyendo la nuestra. Estábamos mirando la última columna del lado derecho, ustedes ahí ven abril 2023, y ahí podemos comparar básicamente de cómo estábamos en materia de aumento del costo de vida al cierre del primer cuatrimestre de este año. Así que en nuestro monitor global queríamos mostrar estos datos. Antes de despedirnos, te recordamos que estamos siendo presentados por el Working, un lugar que te invita a que hagas que ir a trabajar sea toda una experiencia, la experiencia de un coworking café. Este espacio está abierto de lunes a viernes a partir de las 8 de la mañana en el acceso principal del Paseo de la Galería. Ustedes pueden hacer sus reservas al 0985-188-188. Este es un coworking café para conectar, para crear y colaborar en un entorno con tecnología nunca vista en Paraguay. Así que están invitados a conocer el Working aquí en el Paseo La Galería. También te recordamos que somos presentados por Stornia. Con Stornia medimos, identificamos, analizamos intereses y hábitos de los consumidores, conectando las marcas con contenidos específicos y de valor. Somos contenidos, somos innovación, somos Stornia Comunicación Estratégica. Contactanos al 0983-946-663. También optimizar el retorno de tus inversiones en Avalon. Ingresá a la web www.avalon.com.py y habilita tu cuenta de manera 100% digital. Con Avalon hoy es el momento de invertir. Y con Epson tenés las impresoras multifunción Epson EcoTam, que tiene la app Smart Panel que te ayuda a transformar tu celular en un centro de impresión y escaneo. EcoTam de Epson ahorra tinta y cuida el medio ambiente, y si registras tu impresora en la página web de Epson tenés hasta 2 años de garantía. Podés ingresar a www.epson.com.py. Y para cerrar nos vamos con nuestro ¿Sabías qué? El día de hoy tenemos inversión para principiantes, aprende a invertir. Este dato es sumamente interesante de educación financiera que nos da Ecoeduca, así que con eso ponemos punto final a Monitor Económico de la jornada de hoy. Por su atención, muchas gracias. Nos encontramos mañana puntualmente a las 10.